Bien, queridos alumnos del tercer grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sexta clase ya del curso de química. Hoy martes 15 de septiembre vamos a hablar acerca de las soluciones, para lo cual pues tenemos nuestra pizarra que está por acá. ¿Correcto? Entonces recuerden ponerle ustedes la fecha, el valor y la semana. Y como título ponen soluciones. Lo primero que tenemos que saber para hablar de soluciones es la definición, ¿no? ¿Qué es una solución, por ejemplo? Entonces, una solución es una mezcla homogénea. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, es una mezcla, pues, por ejemplo, de un sólido más un líquido, ¿sí? De dos sustancias. En realidad, no solo de dos sustancias, puede ser de dos o más sustancias, ¿ya? Entonces, principalmente cuando hablamos de dos sustancias, uno de ellos se llama el soluto y el otro de ellos se llama el solvente, ¿correcto? Siendo el soluto en menor proporción y el solvente en mayor proporción. Generalmente el soluto se encuentra en estado sólido y el solvente en estado líquido. Entonces, cuando hablamos de una solución, mira por acá, una solución está formada por un soluto más un solvente, ¿correcto? Observa por acá esta imagen. Por ejemplo, esto se llama un matraz, ¿sí? Un matraz de Erlenmeyer y yo tengo agua simplemente, ¿ya? Agua de caño puede ser, por ejemplo, o agua destilada. Al cual le agrego, mira por acá, esto es sal, ¿sí? Le agrego sal. ¿Qué pasa? Se disuelve, ¿no es cierto? Se disuelve y por acá prácticamente ya no se observa en qué parte está la sal, que es el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Forma parte de este líquido, prácticamente la sal, ¿no es cierto? Como verán acá, acá está el cloruro de sodio, que es la sal, y acá está prácticamente el agua, y todos forman una mezcla. ¿Una mezcla qué? Homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque nosotros no podemos diferenciar en qué parte está la sal y en qué parte solamente está el agua. Por eso se dice que es homogénea, porque solamente forman una fase. ¿Sí? Entonces, esto es una solución. ¿Ya? Eso es una mezcla homogénea, donde nosotros no podemos diferenciar qué? Los componentes. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso es una solución. Entonces, les decía que una solución está formada por un soluto y un solvente, ¿cierto? El soluto, ¿quién sería en esta parte, en este esquema? El soluto sería la sal. Y el solvente, el solvente sería el agua, ¿sí? Entonces, por acá observo, miren. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción, como les mencioné, y puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Cualquiera de ellos. ¿Ya? Generalmente lo ponemos en un estado sólido. ¿Ya? El solvente, mira, es el componente que se encuentra en mayor proporción. Como acá tú ves, el agua está en mayor proporción respecto a la sal, ¿cierto? ¿Ya? Y generalmente es el agua, generalmente, no siempre. ¿Ya? Ahora, y cuando hablamos de una solución, pues cuando hablamos donde el solvente es el agua, se dice que es una solución acuosa. ¿Sí? Entonces esto es una solución acuosa. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver de frente la clasificación de acuerdo con la cantidad de soluto. Podemos tener una solución, mira, diluida, una solución concentrada, una solución saturada, como tú ves en la parte superior, o una solución sobresaturada. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Mira, una solución diluida, ¿a qué te suena? Que hay prácticamente más cantidad de agua que de soluto, ¿cierto? ¿Sí? O mayor cantidad de solvente que de soluto. Y justamente eso sucede, mira. Una solución diluida es donde hay mínima cantidad de soluto, mira. ¿Ya? Hay poquita cantidad de soluto. ¿Sí? Ya sabes qué es soluto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y solución concentrada, hay una cantidad apreciable de soluto disuelto. ¿Sí? Ahora, ¿y cuándo se dice que es saturada? Mira, cuando en este caso se disuelve la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos disolver, por ejemplo, 1 kilo de sal en un vaso de agua, sería en exceso ya, ¿sí? Entonces va a haber un límite el cual nosotros podemos disolver. Por ejemplo, supongamos que tenemos un vaso de agua, ¿ya? Supongamos este vaso de agua, ¿no? Y ponemos una cuchara. Si ponemos 2 cucharas, probablemente ya no se disuelve. Siempre va a quedar en esta parte inferior. Por más que haya líquido, ya no se va a poder. ¿Ya? Entonces hay una máxima cantidad de soluto que se puede disolver.
¿sí? Eso se llama solución saturada, cuando hay la máxima posibilidad o la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, ¿sí? Y cuando hablamos de solución sobresaturada, cuando ya hay exceso. Por ejemplo, acá en este vaso yo le agrego, no sé, pues a ver, 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Ya está sobresaturada, ¿sí? Entonces, como acá ustedes observan, un esquema de forma general, los solutos, mira, digo las soluciones, mira, una solución diluida donde hubo una pequeña cantidad de soluto, se disolvió completamente. Una solución concentrada le agregué un poquito más, pero sí se disolvió, ¿sí? En una solución saturada también le agregué un poquito más, pero sí se disolvió todavía. En cambio, cuando ya voy a una solución sobresaturada, agrego demasiado y este exceso prácticamente. Y por acá quedará partes del soluto todavía. Por ahí estará presente todavía. ¿Sí? Entonces, a eso se llama una solución sobresaturada. Ya podemos diferenciar entonces una solución diluida, solución concentrada, solución saturada y solución sobresaturada. ¿Sí? En la solución sobresaturada va a quedar partes o pequeñas sustancias que son parte del soluto. ¿Sí? Ya no se disuelve por completo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, básicamente eso es respecto a las soluciones. Ahora por acá vamos a ver las unidades de concentración. ¿Sí? Hay dos tipos de unidades que vamos a estudiar nosotros. Las unidades físicas y las unidades químicas. ¿Sí? Las unidades físicas que están relacionadas, por ejemplo, al porcentaje de masa. Por ejemplo, supongamos que pues nosotros disolvemos en un vaso de agua eh, 5 kilogramos, o digo 5 gramos de sal, ¿sí? 5 gramos de soluto. Entonces, con esa información yo puedo determinar el porcentaje de masa. ¿Cómo determino eso? Mira, el porcentaje del soluto, el porcentaje de masa del soluto se define de esta forma, porcentaje. Esta W significa masa, STO significa soluto, ¿sí? Entonces, el porcentaje de masa del soluto es igual a ¿qué? A la masa del soluto que le agregué, por ejemplo, 5 gramos, ¿sí? Sobre la masa de la solución. La masa de la solución, ¿por quién está dada? La masa del agua más la masa del soluto, ¿sí? Y todo esto multiplicado por 100, y eso me va a dar el porcentaje de la masa del soluto. Y acá justamente nos da una pequeña leyenda donde esto significa porcentaje de masa del soluto. Eso que está por acá nos indica la masa del soluto. Y esto que está por acá en la parte inferior nos indica la masa de la solución, ¿sí? Que sería la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, ¿ya? Muy bien. ¿Quiero un ejemplito, profesor? Ya. Supongamos que agregamos 5 gramos, como les dije. Entonces, 5 gramos, por ejemplo, yo quiero determinar la masa del soluto, porcentaje de masa del soluto, será igual a ¿qué? A 5 gramos sobre, supongamos que agregamos en 10 mililitros de agua, ¿ya? Entonces es como si fuera 10 gramos. 10 gramos más la masa del solvente, solución, disculpa, será la masa del solvente más la masa del soluto. 10 gramos, que sería la masa del agua, más 5 gramos que hemos agregado. O sea, la masa total, por 100. Y así podemos determinar el porcentaje de masa del soluto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa forma, nosotros podemos determinar esa unidad de concentración. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, por acá, el porcentaje en volumen, mira. Es algo parecido a esto, mira. El porcentaje en volumen del soluto, ¿sí? Será igual a ¿qué? Al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100%. En este caso, se determina el porcentaje de masa cuando agregamos en estado sólido generalmente, ¿sí? Por ejemplo, yo agrego 2 gramos o 5 gramos de sal. Esto me va a ayudar a determinar el porcentaje de masa del soluto. Ahora, el porcentaje en volumen, por ejemplo, yo tengo un vasito de agua, ¿sí? Acá está mi solvente, recuerda, solvente, ¿ya? Y acá agrego 5 mililitros de alcohol, por ejemplo, alcohol. Se va a mezclar, ¿no es cierto? Y se va a formar una solución. Pero acá ya no agregué en gramos, sino en mililitros. Entonces el volumen del soluto
sobre el volumen de la solución, que sería la suma del volumen de este solvente más este soluto que estoy agregando. ¿Ya? Entonces, para eso nos ayuda esa formulita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como acá tú ves, la leyenda, esto nos indica el porcentaje de volumen del soluto, esto nos indica el volumen del soluto, y en la parte inferior, a ver, esto no es así, solvente, solvente, ¿ya? Volumen de la solución, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay otra unidad de concentración que está por arriba, observa por acá, partes por millón, ¿sí? Que se reemplaza de esta forma, mira, el ppm, ¿ya? Por ejemplo, supongamos pues que vamos a una empresa minera a trabajar y vemos pues que el ingeniero o el químico o quien sea nos dice que hay 50 ppm de oro, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Han determinado de esta forma, mira. El ppm significa partes por millón. ¿Qué nos indica? Nos indica los miligramos de soluto que hay en un litro de solución. ¿Sí? Miligramos de soluto que hay en un litro de solución. ¿Ya? Supongamos que pues en un litro de agua tenemos 5 miligramos de oro, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces será partes por millón. ¿Ya? Ahora, las unidades químicas, mira, hay dos muy importantes, en realidad son tres, pero quisiera que aprendan estos dos por lo menos. ¿Sí? Entonces, la primera es la molaridad, ¿ya? La molaridad y la otra es la normalidad. Molaridad que nos indica, mira, nos indica la relación, la molaridad se representa de esta forma, una M mayúscula, es igual a ¿qué? Al número de moles del soluto sobre el volumen en litros, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros vamos a determinar la molaridad, que posteriormente en los ejercicios vamos a verlo a más detalle para poder entender mejor, ¿ya? ¿Qué significa N del soluto, profesor? Significa el número de moles del soluto. ¿Cómo determino? Mira, el número de moles es igual a la masa del soluto sobre el peso fórmula del soluto, ¿ya? La molaridad, el número de moles y el volumen en litros. La normalidad es igual a ¿qué? Al número equivalente en gramos del soluto sobre el volumen de la solución, ¿sí? Y bueno, esto puede ser, la normalidad puede ser igual a ¿qué? A la molaridad por un parámetro teta. ¿El parámetro teta de qué va a depender? ¿Se acuerdan? De la cantidad de hidrógeno, la cantidad de watts, generalmente, ¿ya? Entonces, para que se entienda mejor esta parte, vamos a aplicarlo en los ejercicios, ¿ya? Probablemente de esta forma teórica no se entienda muy bien, pero vamos a aplicarlos en los ejercicios. A continuación vamos a pasar entonces a los ejercicios, ¿ya? Entonces nos dice en esta parte, mira, se mezcla 30 gramos de café en 170 gramos de agua. Profesor, ¿cómo puede obtener 170 gramos de agua? La densidad del agua es 1. A ver, mira, de esta forma se obtiene en gramos, mira el agua. Densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, la densidad del agua es 1, mira. Yo quiero determinar la masa del agua. Entonces pongo la masa del agua que quiero determinar y el volumen supongamos que es pues en un litro. Un litro. 1 por 1, 1. La masa en gramos, ¿no es cierto? Y así vamos a obtener la masa del agua. ¿Sí? Y así obtuvieron 170 gramos en este caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos dice que pues se mezcla 30 gramos de café en 170 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de masa de la solución? Nos dice. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a dibujarlo. ¿Ya? Vamos a dibujar nuestro vasito. Acá está nuestro vasito. Y ahí pues vamos a agregar ¿qué? Café, ¿no es cierto? Acá está nuestro vasito, supongamos, ¿sí? De 170 gramos. Y acá vamos a agregar ¿qué? Acá vamos a agregar café, nos dice. ¿Ya? ¿De cuántos gramos nos dice? De 30 gramos. 30 gramos de café. ¿Y acá cuánto había? Acá había 170 gramos de agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos dice el porcentaje de masa. ¿Te acuerdas del porcentaje de masa? Te dije, ¿no es cierto?
Ya, para que te acuerdes, ¿ya? A ver, por acá. Mira, el porcentaje de masa, por acá, mira. El porcentaje de masa del soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. ¿Sí? Entonces, te lo voy a escribir por acá para que te acuerdes. Porcentaje de la masa del soluto, ¿ya? Es igual a ¿qué? A la masa del soluto, ¿sí? Sobre la masa de la solución, ¿ya? Esto será igual entonces a ¿qué? A ver, porque se vea más bonito, lo voy a escribir o lo voy a poner con esto, ¿ya? Muy bien. La masa del soluto. ¿Quién es el soluto? ¿Quién estoy agregando, ¿no es cierto? El solvente es esto, mira. Primero tenemos que identificar soluto y solvente. El soluto es el café que estoy agregando. Entonces, hay 30 gramos de eso, ¿no es cierto? 30 gramos de café. En la masa de la solución, o sea, de todo ya, será 170 más 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 200, ¿no es cierto? 200 gramos. Discúlpame. Acá me olvidé, multiplicar por 100. Acá era por 100, por ciento. ¿Sí? Y esto va a ser igual a qué. Acá recién vamos a reemplazar, ¿ya? Ya, muy bien, ahí vamos a reemplazar ahora sí. Entonces, la masa del soluto, ¿cuánto es? 30 gramos, ¿no es cierto? Lo que estoy agregando. La masa de la solución, o sea, del total, 170 más 30 gramos. ¿Sí? 200 gramos, ¿cierto? Por 100% que se multiplica, ¿no es cierto? Entonces, te das cuenta, gramos con gramos se van. ¿Qué más? Dos ceros con estos dos ceros, ¿no es cierto? Entonces, te das cuenta que el porcentaje del soluto, que en este caso es el café, será igual a ¿qué? A 30, entre 2, ¿cuánto es? 15. Con este porcentaje, 15%. La masa del soluto es 15%. Y está por acá, mira. De esa forma determinamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Esta parte es una pregunta de examen de admisión, mira, de la Universidad de San Marcos. Nos dice, ¿qué cantidad de café Palmer eh, eh, ¿qué cantidad de café Palmer el mejor sabor? Ya. A ver, no sé si está bien esta pregunta. A ver, ¿qué cantidad de café Palmer de mejor sabor debió decir? Hay que agregarle para formar 90 gramos de solución al 10% en masa. Entonces, el porcentaje en masa nos dicen también, ¿cierto? Entonces, el porcentaje en masa del soluto era igual a ¿qué? A la masa del soluto sobre la masa de la solución, ¿no es cierto? Por 100%. ¿Sí? Nos dice que el porcentaje de masa es de 10%, mire. Ya nos dan de dato eso. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a ¿qué? ¿Qué cantidad yo tengo que agregar? Nos dice, ¿no es cierto? Entonces no sabemos qué cantidad vamos a agregar. Le voy a poner la masa del soluto simplemente. ¿Ya? ¿Ya está? Acá por 100%. Pero nos dicen que la masa de la solución, mira qué cantidad de café de mejor sabor hay que agregarle para formar 90 gramos de la solución. O sea, el total ya tiene 90 gramos. O sea, 90 gramos por acá. ¿Sí? Entonces te das cuenta que porcentaje, con este porcentaje se van a ir. ¿Qué más? Un cero de acá, con un cero de acá. ¿Correcto? Este cero, con este cero también se va a ir. ¿Te das cuenta entonces que este 9 pasa a este lado a multiplicar? Por lo tanto, la masa del soluto será igual a ¿qué? A 9 gramos. ¿Cierto? Está por acá nuestro error. Sencillo, ¿no es cierto? Y es una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? En la pregunta 3 nos dice, respecto a una solución, nos dice. Profesor, Sí, dime. en la 1, ¿dónde está el 170? Eso no me queda claro. ¿Dónde va el Ah, 170? el 170, mira, cuando el 170, cuando hablamos de, mira, acá, el porcentaje de masa del soluto es la masa del soluto sobre la masa de la solución. ¿Te acuerdas que la solución, a ver, la masa de la solución es igual a qué? A la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Sí?
Entonces la masa de la solución, o sea, el total, es la masa del soluto, que es 30, más 170 gramos. ¿Sí? Todo esto en gramos, ¿ya? ¿Cuánto nos sale la masa de la solución? 200 gramos. Y esta por acá, mira. La masa de la solución, ahí entró estos 170 gramos. Cuando hablamos de la solución, es el total ya. Este es el soluto y este es el solvente. ¿Sí? ¿Te acuerdas del esquema? Mira. Cuando te dije la solución es igual a soluto más solvente. ¿Sí? Solución, soluto más solvente. ¿Ya? Entonces, la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Ya entendí, profesor, gracias. Muy bien. Igualito acá también hicimos, ¿no? La masa de la solución nos dice que es 90 gramos, o sea, el total ya. ¿Ya? Y reemplazamos ahí. Bien, nos queda poco tiempo. ¿Tan rápido se pasó el tiempo? Ya, bueno. Entonces, la número 3 nos dice, respecto a la solución, ¿solo pueden ser líquidas? No necesariamente, ¿no es cierto? No pueden ser, no siempre son líquidas. ¿Ya? Te dije, ¿no es cierto? Acá te dije, el soluto puede ser líquido, sólido, gaseoso. También puede haber una mezcla sólida. ¿Sí? ¿El soluto más usado es el agua? No, el soluto no. Es el solvente. Esto sería incorrecto. ¿Sí? El estado físico lo determina el solvente. Sí, generalmente sí. El estado físico es el que está determinado por el solvente, porque está en mayor proporción. Eso sí es correcto. ¿Ya? El vinagre es una solución sobresaturada. En el vinagre tú ves algunas partículas que están por ahí. No, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de una solución sobresaturada, ¿qué quiere decir? Que el soluto está en exceso. ¿Ya? Entonces el vinagre no es una solución sobresaturada. 1, 2 y 4 son incorrectas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la pregunta número 4. Nos dice, a 320 gramos de agua se agregan 80 gramos de hidróxido de sodio. Determina el porcentaje de masa del soluto en la solución. Entonces tenemos un vasito de agua. Supongamos un balde de agua, lo que sea. Vamos a dibujarlo para que se entienda mejor. Rápidamente, porque nos gana el tiempo. Acá está. ¿Sí? Y tenemos... A ver. Muy bien. Acá tenemos nuestro solvente. Mira. A 320 gramos de agua. Aquí hay 320 gramos de agua. ¿Sí? ¿Ya? Se agregan 80 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ya? Se agrega, mira, 80 gramos de hidróxido de sodio. Entonces se va a formar una solución, ¿no es cierto? A ver, te lo voy a poner para que te des cuenta. Por acá. ¿Ya? Acá se va a formar una solución, mira. Esta va a ser mi solución. Donde ya está mezclado. ¿Sí? Ya está mezclado prácticamente. ¿Ya? Ya no puedo diferenciar en qué parte está el hidróxido de sodio y en qué parte está solo el agua. Es una solución porque es una mezcla homogénea. ¿Sí? Entonces la masa total de esto, ¿cuánto será? Será 320 más 80, 400 gramos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nos piden determinar el porcentaje de masa de la solución. Entonces, el porcentaje de masa de del soluto, disculpa, es igual a ¿qué? A la masa del soluto, ¿cuánto era? Lo que agregué, 80 gramos. ¿Sí? 80 gramos, ¿ya? La masa de la solución, ¿cuánto es ahora? 400 gramos, recuerdes el total. La masa del soluto más la masa del solvente. Es 400 gramos, ¿sí? Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por 100%. Te darás cuenta entonces que se va a simplificar estos dos ceros, ¿cierto? ¿Sí? Y 80 entre 4, ¿cuánto nos sale? A gramos por gramos también se va. 80 entre 4 nos sale ¿cuánto? Porcentaje de masa del soluto es igual a 20% simplemente. Con este porcentaje. Y acá ves tu respuesta, ¿no es cierto? Muy bien. Por acá, mira. Los gramos de azúcar que se deben o que deben ser mezclados con 150 gramos de agua para obtener una solución al 25% en masa, ¿sí? O en peso,
son, a ver, ¿cuántos gramos de azúcar tenemos que mezclar? No sabemos. Vamos a dibujar. Tenemos un vasito, supongamos, a ver, un vasito donde vamos a agregar una cantidad de azúcar. ¿Ya? Acá está nuestro vaso con agua, ¿no es cierto? Con agua está. ¿Sí? Y vamos a agregar una cierta cantidad de azúcar. Pero nosotros no sabemos qué cantidad. ¿Ya? Una masa de azúcar vamos a poner. ¿Ya? ¿A cuánto de agua? ¿A cuántos gramos? Mira, a 150 gramos. Y bueno, posteriormente, ¿qué se va a formar? Se va a formar nuestra solución. Por esta parte, entonces, tenemos nuestra solución ya. ¿Por qué solución? Porque ya no podemos diferenciar en qué parte está el azúcar y en qué parte solo está el agua. Ya no podemos diferenciar. Eso es una mezcla homogénea. ¿Sí? Acá ya está combinado. ¿Ya? Entonces la masa de esto, ¿cuánto será? 150 gramos más la masa que hemos agregado. La masa de la solución, ¿no es cierto? Entonces nos dice cuántos gramos, o bueno, los gramos que se deben agregar o deben ser mezclados con 150 gramos de agua para obtener una solución al 25% en peso son. Entonces, porcentaje en peso del soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%, ¿cierto? Ya, nos dice que el porcentaje de masa, ¿cuánto es? 25%. Muy bien, esto tiene que ser a la masa de lo que hemos agregado. ¿Cuánto hemos agregado? No sabemos. ¿Ya? M le vamos a poner, la masa del soluto. Sobre la masa de la solución, mira, ¿cuánto sería la masa de la solución? 150 más, ¿cuánto? Más M, ¿no es cierto? 150 gramos más M por 100%. ¿Sí? Entonces te das cuenta, ese porcentaje con este porcentaje se va a ir. Acá le sacamos la 25ava, 4, 25ava, 1. Todo eso que está en la parte inferior va a ir a multiplicar a este número 1. Al otro lado, entonces, ¿cómo nos queda? 150 gramos, ¿ya? Más M, ¿sí? Es igual a ¿qué? A 4 por la masa del soluto. O sea, 4 veces M. ¿Ya? De acá, pues, te darás cuenta que este M pasa al otro lado a restar. M, o digo, 4M menos M, 3M, ¿no es cierto? 3M es igual a 150 gramos. ¿Cuánto será, por lo tanto, M? M será igual a ¿qué? 150 entre 3, 50 gramos. O sea que del azúcar hemos agregado 50 gramos. ¿Ya? Acá está nuestra respuesta. Bien, estimados alumnos, como habrán visto es un tema bien sencillo. Prácticamente eso es todo respecto a nuestra práctica que hemos desarrollado. Como habrán visto, solo hemos aplicado el porcentaje en masa, ¿no es cierto? Más que todo eso. ¿Sí? Porque principalmente se aplica eso. ¿Ya? Bien, entonces por acá nos quedamos. Espero que me hayan podido entender. Como habrán visto, es un tema, no es tan complicado. ¿Sí? Simplemente es aplicar esa formulita. Y conmigo sería hasta esta parte. ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana.